Bueno, pues vamos a empezar. En la última clase, ya que con mucha claridad Keila nos expuso, ya vimos las explicaciones sobre las manifestaciones de carácter visual. Y dentro de este capítulo, hoy traemos dos cuestiones que a Kardec le debieron inquietarlo bastante, y no es para menos, como para dedicarles su atención. En primer lugar, vamos a ver el sistema de espíritus glóbulos, que ciertos seguidores de la doctrina espírita tomaron como válida. Y en segundo lugar traemos la teoría de la alucinación, que es justo en el sentido inverso. Es teoría realizada por los que no creen en las manifestaciones espirituales, que no creen en el alma. En ambos casos, el codificador las desmonta aplicando el sentido común, la razón. Hace unas pocas semanas tuvimos un pequeño debate aquí sobre si queríamos ver o no a los espíritus. Alguien manifestó tener cierto reparo a la hora de querer verlos en algún momento, pero hemos de pensar que el hecho de querer ver a los espíritus es algo normal, sobre todo en nosotros que estudiamos esta bella doctrina. Bueno, pues dentro de esta normalidad, que a muchos nos gustaría ver a los espíritus, debemos considerar que esta facultad es, infelizmente, una de las más raras, sobre todo si es permanente. Son frecuentes las apariciones espontáneas, pero son puntuales, y la mayor parte de las veces están motivadas por las relaciones que han podido existir entre el vidente y el espíritu que se le aparece. Entonces distingamos que una cosa es ver accidentalmente a un espíritu y otra es verlo habitualmente en condiciones de normalidad, que es lo que consiguen hacer los medios videntes. Ello ya sabemos que resulta de una aptitud especial, cuya causa aún es desconocida y que puede desarrollarse, claro, pero sin esa predisposición natural necesaria, esa predisposición orgánica, pues sería provocarla en vano. Por ello es necesario que estemos vigilantes contra las ilusiones que pueden originarse por el deseo de poseer tal facultad, porque precisamente esa desatención provocó la aparición de sistemas extraños. Y uno de estos sistemas es el que traemos hoy, el de los espíritus glóbulos. Kardec, como siempre, tenía un interés especial, ¿no?, en conocer la verdad en todos los casos. Pero antes de entrar a analizar este sistema, sería conveniente, o yo que he pensado que sería conveniente, repasar algunas cuestiones de la clase anterior para entender mejor por qué este sistema, pues que por falta de rigor en las observaciones, cayó en lo ridículo. Perdona, que no me está pasando, no sé qué está pasando, que no me pasa la diapositiva. Bueno, ya estamos como la otra vez, no sé por qué. Nada, pues no me pasa la diapositiva, no sé qué está pasando. Ay, ya empezamos, de verdad. Esto de la tecnología a mí me sublima. Es que no me deja ni salir de la pantalla. No sé si Rosa me puedes ayudar, porque ya estoy con el mismo problema de la otra vez. Es que no lo sé. A ver si... No me deja salir de... Es que Vale. no me deja actuar el ratón. Ya te he quitado el poder compartir. Ahora, Vale. a ver si puedes compartir. Ahora ¿me estás oyendo? ¿Me Sí, te estoy estáis...? oyendo. Mira a ver si puedes compartir. ¿A que no estoy...? No. A ver, Bueno, pero bueno. a ver, espera. Madre mía, no sé por qué. Un momento. Tengo este lío aquí. Es algo que tengo Ahora que... ya puedes compartir. Mira a ver. Ahora sí, ¿ves? Es Vale, que no pues sé por ahora. qué. La otra vez me pasó igual. Bueno, perdonadme, porque estas cuestiones, ya os digo que de la tecnología... Bueno, pues eso, vamos allá.
hemos dicho que vamos a ir a hacer vamos a ver un repaso un poco de las manifestaciones visuales que vimos la clase anterior, ¿no? Bueno, pues esto es muy claro. Los espíritus se presentan bajo varios aspectos, pero el que más frecuente es evidentemente en la forma humana. Generalmente su aparición tiene lugar bajo una forma vaporosa y diáfana, algunas veces vaga y borrosa. Al principio es a menudo una luz blanquecina cuyos contornos se van delineando poco a poco. Otras veces las líneas son más acentuadas y los menores rasgos del rostro se distinguen con tal precisión que permiten que sean descritos lo más exactamente posible. Los modales y el aspecto son los mismos que tenía el espíritu cuando estaba encarnado. Al poder dar todas las apariencias a su perispíritu, que constituye su cuerpo etéreo, el espíritu se presenta con aquella que mejor le permite hacerse reconocer. De esta manera, aunque como espíritu no tenga más ninguna de las enfermedades corporales que pudiera haber tenido como hombre, podrá presentarse lisiado, cojo o jorobado, si así lo juzga convenientemente para demostrar su identidad. Pues bueno, en cuanto a la ropa, los espíritus comunes aparecerán con la ropa que usaban normalmente en el último periodo de su existencia, mientras que los espíritus elevados suelen llevar una túnica que termina en largos pliegues flotantes. Estos últimos, bueno, pues tienen un semblante bello, sereno y noble. Sin embargo, los espíritus inferiores, como nosotros, en su fisionomía se reflejan las pasiones más o menos innobles que los agitan. Los medios videntes perciben a los espíritus entrando, saliendo y moviéndose entre los encarnados y dando la impresión que toman parte activa de lo que ocurre a su alrededor. Y si algún tema les interesa, lo escuchan con atención. Aquí nos estamos refiriendo a los espíritus comunes, como nosotros. Bueno, con frecuencia las apariciones son vistas acercándose a las personas, sugiriéndoles ideas, influyendo sobre ellas, consolándolas, mostrándose tristes o contentas según el resultado que obtengan. En una palabra, son la copia o el reflejo del mundo corporal, con sus pasiones, sus vicios o sus virtudes. Más virtudes de lo que nuestra naturaleza material difícilmente nos permite comprender. Pero puede ocurrir que el espíritu se revista de una forma aún más nítida y tome todas las apariencias de un cuerpo sólido, hasta el punto de producir una ilusión completa y de hacer creer en la presencia de un ser corporal. En fin, la tangibilidad puede volverse real, es decir, que es posible tocar ese cuerpo, palparlo, sentir la misma resistencia, el mismo calor que en un cuerpo animado, lo que no impide que la aparición pueda desvanecerse con la rapidez de un relámpago. No solo la aparición de estos seres, designados con el nombre de agéneres, es muy rara, sino que ella es siempre accidental y de corta duración. Y bajo esa forma no podrían tornarse comensales habituales de una casa. Bueno, pues aquí Kardec habla con mucha claridad sobre este tipo de manifestaciones como son los agéneres, que ya vemos que son muy escasas sus apariciones y a la vez fugaces. Y afirma que no podrían convivir con nosotros. Recalco este tema, bueno, porque ya sabéis que hay un debate entre los espiritistas sobre si Jesús era en realidad un agénere. Por tanto, una de las preguntas que me asaltan a mí sobre este tema debe estar en relación a que si Jesús podría ser la excepción en este sentido y haber vivido entre nosotros como un agénere. Bueno, vamos a entrar en la materia que hoy nos ocupa. Y bueno, después de resumir el asunto este de las manifestaciones visuales, Kardec, alegando a la razón, desmonta con varios argumentos el sistema que vamos a ver hoy de los espíritus glóbulos. El aire no siempre es de una limpieza absoluta y en ciertas circunstancias las corrientes de moléculas aeroformes y su agitación producida por el calor
son perfectamente visibles. Esto lo podemos contemplar cuando vemos un contraluz, ¿verdad? Pero aparte de esto que se dice aquí, hoy en día en muchos sitios podemos agregar a estas moléculas aeroformes las partículas de microplásticos y fibras sintéticas que pululan por el aire también, siendo quizá más sólidas que las que acostumbramos a ver. Bueno, ante esta cuestión hubo personas que admitieron que eran conjuntos de espíritus moviéndose por el espacio. Como dice el codificador, basta mencionar esta hipótesis para refutarla. Y sigue diciendo que hay otro tipo de ilusión no menos extravagante que esta, contra la cual es necesario precaverse. Y aquí va a hablar sobre lo que hoy conocemos con el nombre de moscas volantes o con el nombre científico de miodesopias. Yo he traído las explicaciones más actuales a este fenómeno, si bien Allan Kardec lo explica muy bien, pero creo que para nosotros será más comprensible con los datos que tenemos hoy en día. Las moscas volantes o miodesopias son un defecto ocular que se manifiesta en la visión como un conjunto de manchas, como veis ahí en la fotografía esa. Es posible que se perciba como manchas, hilos o telarañas de color negro o gris y que flotan en el campo de visión cuando mueves los ojos. Las moscas volantes parecen alejarse cuando intentas mirarlas directamente. Bueno, la causa de la mayoría de estas moscas volantes son los cambios relacionados con la edad, que fatal la edad para todo, que se producen a medida que se licúa y contrae la sustancia gelatinosa que es llamada vítreo del interior de los ojos. En el interior del vitrio se forman grupos dispersos de fibras de colágeno que pueden proyectar sombras diminutas en la retina. Estas sombras, como digo, son denominadas como moscas volantes. Las personas que achacaban esas visiones a los espíritus afirman que los discos o medallones no solo las acompañan, sino que siguen todos sus movimientos desplazándose a derecha, izquierda, arriba y abajo o deteniéndose conforme el movimiento de la cabeza. Esto no debe extrañarles, puesto que dichos corpúsculos opacos se encuentran en el ojo mismo, por lo que deben seguir los movimientos de este. Si fueran espíritus, habría que convenir en que estarían constreñidos a un papel demasiado mecánico para que se le asigne a seres inteligentes y libres, y papel muy tedioso aún para espíritus inferiores y con más razón incompatible con la idea que tenemos de los espíritus superiores. Bueno, pues los puntos opacos del humor vítreo, que son la causa primera del fenómeno, son, conforme hemos dicho, mantenidos en suspensión en la masa líquida y tienden a descender. Cuando ascienden es porque han sido impulsados por el movimiento del ojo de abajo arriba, pero llegando a cierta altura, si fijamos la mirada, veremos que los discos descienden por sí solos y luego se detienen. Su movilidad es extrema, pues basta un movimiento del ojo para hacer que cambien de dirección y recorra con celeridad toda la amplitud del arco en el espacio en que la imagen se produce. Mientras que no se pruebe que una imagen posea un movimiento propio, espontáneo e inteligente, no podemos ver en ella más que un simple fenómeno óptico o fisiológico. Vamos a continuar y Kardec sigue hablando de otro fenómeno visual como el de las lucecitas que a veces podemos ver. Bien. Los fosfenos oculares son un fenómeno o sensación visual que consiste en percibir una especie de centelleo o puntos de luz. En la mayor parte de los casos se producen al restregar los ojos o al cerrarlos con fuerza y se debe a la presión que ejercemos sobre la retina, que provoca la activación de los fotorreceptores. En este caso, los fosfenos oculares se consideran totalmente normales e inofensivos, duran unos pocos segundos y desaparecen por sí solos. En otras ocasiones no tiene relación con el frotarse los ojos y sí podemos estar ante una patología, como podría ser una migraña con aura, desprendimiento del vitrio y, en casos más graves, desprendimiento de la retina. También se puede relacionar la aparición de fosfenos con el consumo de determinadas drogas como el LSD o la ingesta
de medicamentos como uno llamado voriconazol. Muchas personas aseguran ver pequeños puntos brillantes moviendo rápidamente y formando líneas onduladas, figuras geométricas brillantes u ondas de agua. Dichos puntos de luz únicamente son visibles durante unos segundos y generalmente solo se distinguen al mirar hacia una luz muy brillante como el cielo a plena luz del día. A esta curiosa circunstancia visual se le conoce como fenómeno de campo azul o fenómeno de Schreier. Es totalmente normal, ¿eh? Y tiene una explicación científica. En realidad estos puntos brillantes son glóbulos blancos moviéndose en los capilares que se encuentran delante de la retina del ojo humano. La diferencia con las moscas volantes o miodosopias es que el fenómeno del campo azul consiste en corpúsculos de diámetro y enfoque visual idénticos, de puntos simples o con forma del hombre, más brillantes que el fondo. Si el ojo deja de moverse, los puntos siguen fluyendo. Si el ojo se mueve, los puntos lo siguen instantáneamente porque están contenidos en la retina. Por el contrario, las moscas volantes son manchas o hilos de diámetro variable y enfoque visual también variable, algunos con figuras más complejas, más oscuros que el fondo. Si el ojo para de moverse, las miodosopias lo siguen lentamente, ya que están contenidos, como hemos dicho, en el humor vítreo, el cual está sujeto a la inercia. Semejantes ilusiones no pueden ser sino el resultado de observaciones incompletas. Quien haya estudiado con seriedad la naturaleza de los espíritus, por todos los medios que provee la práctica doctrinaria, comprenderá qué pueriles son aquellas. Efectivamente, este sistema de espíritus globos hoy también nos parece tan infantil como también le parecía a Kardec en su época, quien se encargó de combatir a los negacionistas del mundo invisible cuando eran producto de la ignorancia, pero que también lo hizo con estas hipótesis porque realmente lo que hacen es perjudicar a la doctrina por lo ridículas que se presentan. Y sigue añadiendo en el ítem 109, según lo visto, el periespíritu es el principio de todas las manifestaciones y su conocimiento ha proporcionado la clave de gran cantidad de fenómenos, haciendo dar un paso adelante muy grande a la ciencia espírita, al encaminarla para una vía nueva y despojarla de todo vestigio de lo maravilloso. Bueno, pues gracias a las claras explicaciones de los espíritus superiores y de Kardec, fue cuando se encontró el camino para comprender el origen de todas las manifestaciones que hasta entonces habían sido consideradas como milagros, como algo fuera de lo normal. Bueno, pues para acabar con este subcapítulo de los espíritus globos, Kardec, como siempre, desde la razón, desde la humildad también, considera que la teoría que ha expuesto no tiene por qué ser absoluta y comenta que se harán nuevos estudios para andar en estas cuestiones. Bueno, en este caso, como en tantos otros, Kardec habla desde una postura científica y además, si mal no recuerdo, también Kardec estuvo interesado en la medicina. Creo que llegó a estudiar cuestiones sobre la medicina. Bueno, la verdad es que lo que él comenta para refutar este sistema es completamente acertado con los estudios de hoy en día. Ahora bien, lo que la ciencia en la actualidad no ha podido desmontar es la teoría del periespíritu como principio de todas las manifestaciones espirituales. Y ya ha habido muchos intentos de desprestigiar al espiritismo desde que dio sus primeros pasos hasta nuestros días y utilizando recurrentemente la teoría de la alucinación que vamos a ver ahora. Bien, y dice Kardec, aquellos que no admiten la existencia de un mundo incorpóreo invisible creen explicarlo todo por la palabra alucinación. La definición de este término es conocida. Se trata de un error, de la ilusión que se forja una persona creyendo tener percepciones que en realidad no posee.
Viene del latín hallucinari, errar, formado de ad lucem. Pero los sabios no han dado todavía que sepamos su razón fisiológica. Podemos ver más definiciones. En castellano encontramos esta que dice sensación subjetiva que no obedece a una impresión en los sentidos. Se trata pues de una ilusión, una percepción de sensaciones sin ningún objeto exterior que las determine o cause. Y en francés, René Bailly, quien trabajó en los diccionarios Larousse, define alucinación, es un término en medicina, este ya habla de medicina, que designa la percepción por parte de un sujeto despierto de fenómenos actuales exteriores a él y que no existen en realidad. Bueno, pues en todas las definiciones vamos a encontrar lo mismo. El ser en estado de vigilia no puede ver lo que no existe, por tanto es un error en el cerebro. O quizás, dando un paso hacia adelante, sería una enfermedad mental. Esto todavía es así. ¿Y cuántas personas no piensan que estamos locos? Aparte de otras que aseguran que somos embaucados por el diablo. Bueno, ante estas cuestiones, Kardec contesta lo siguiente. Si la óptica y la fisiología no parecen ya tener secretos para ellos, ¿por qué no han explicado todavía la naturaleza y el origen de las imágenes que se presentan al espíritu en ciertas ocasiones? Admitimos que quieran explicarlo todo mediante las leyes de la materia, pero entonces que ofrezcan, con arreglo a esas leyes, una teoría de la alucinación buena o mala. Sería por lo menos un intento de explicación. Naturalmente que se ha seguido investigando este tipo de fenómenos y se han clasificado, pero continuamos encontrando las mismas lagunas que antiguamente con respecto a las conclusiones que sacan. Tanto los científicos como los psiquiatras, en su mayoría, cierran la puerta a contemplar que el origen de esas manifestaciones visuales puedan encontrarse en el mundo invisible. Aún están lejos de querer, si acaso, acercarse a él, sobre todo libre de prejuicios. En una clasificación básica actual, las alucinaciones se dividen en dos: elementales, llamadas científicamente con el nombre de fotopsias o fotomas, en donde el paciente, entre comillas, ve luces, llamaradas círculos, etc. Y luego tenemos las complejas o escénicas, en las que se ven escenas completas. Y estas imágenes pueden verse inmóviles, como en una fotografía, o en movimiento, siendo esto lo último, lo más frecuente, ¿no? Siguiendo con lo que dice la ciencia, en un análisis superficial que he hecho, encontramos que estas visiones pueden ser en blanco y negro o en colores. Y que también se pueden ver las imágenes en un tamaño más pequeño de lo normal o, por el contrario, más grande. Cuando una persona sufre de psicosis esquizofrénica, son raras las alucinaciones complejas, siendo más frecuentes las elementales. Podemos ver otras alucinaciones que son provocadas, por ejemplo, por la abstinencia después de abandonar el consumo de alcohol, cuando el sujeto llevaba mucho tiempo consumiéndolo y ya en dosis altas, ¿no? Aquí encontramos en este fenómeno llamado delirium tremens, en que aparte de temblores, náuseas, vómitos, ansiedad, sudoración, crisis epilépticas, también aparecen alucinaciones visuales, táctiles y auditivas. De la misma forma ocurre cuando se retira de golpe pues el consumo de ansiolíticos, sedativos o también hipnóticos. También vamos a encontrar alucinaciones visuales en personas que hayan consumido sustancias alucinógenas y con la posibilidad de ir acompañadas de trastornos de la imagen corporal, alteraciones también en la percepción del tiempo o percepciones alteradas de las formas. Otro tipo de alucinaciones para la ciencia es la que les ocurre a las personas mayores con discapacidad visual. Y fue en 1760 que el biólogo y filósofo suizo Charles Bonnet describió por primera vez las alucinaciones de esta clase, aconteciendo que su abuelo de 89 años, el cual padecía ceguera, y aquí hay un dato fundamental que es lo que le hizo investigar más sobre este tipo de alucinaciones,
es que era una persona psicológicamente normal. Entonces, bueno, no voy a explicar más sobre esto, pero se cree que 1 de cada 6 personas mayores con discapacidad visual se ve afectada por el síndrome de Charles Bonnet. Es decir, tienen alucinaciones visuales benignas, las llaman. Me parece curioso, ¿no?, que las clasifiquen como benigna. Luego vamos a ver un poco más este tema desde la doctrina, ¿no?, desde el espiritismo. Bueno, que la mayoría de los científicos siguen tratando como alucinaciones, por ejemplo, por las visiones que puede tener una viuda, pues de su ser querido que ya partió. Bueno, Kardec, mientras tanto, sigue dando argumentos. La causa de los sueños no ha sido explicada jamás por la ciencia. Esta los atribuye a un efecto de la imaginación, pero no os dice qué es la imaginación, ni cómo se producen esas imágenes tan claras y nítidas que en ocasiones se nos muestran. Esto equivale a querer explicar algo que no es conocido por medio de otra cosa que tampoco lo es. Ya ni nos explican los sueños ni lo que es la imaginación. Bueno, aquí Kardec insiste en que si los científicos no creen en el carácter espiritual del ser, por lo menos que den una explicación convincente sobre el sueño y sobre las manifestaciones visuales. Pues nada, hoy en día seguimos sin encontrar explicaciones completas sobre estos temas. Solo las investigaciones hechas desde el espiritismo y bueno, también desde la parapsicología demuestran que a las razones psicofisiológicas es necesario e imprescindible añadir las espirituales. Por eso Kardec lanza la pregunta a los escépticos. ¿Cómo explicar esas visiones de cosas reales que jamás se han visto en estado de vigilia y en las que incluso no se pensó nunca? Solo el espiritismo puede proporcionar la clave de este extraño fenómeno que pasa inadvertido precisamente por ser tan común como todas las maravillas de la naturaleza que menospreciamos. Insiste en que la ciencia, cuando habla de alucinación, que dé una explicación fisiológica del fenómeno, pero que tenga en cuenta los hechos tan frecuentes de las apariciones de personas en el momento de la muerte y que explique a qué se debe que la aparición coincida exactamente cuando falleció esa persona que se presenta en espíritu. Pero como resulta que encima no es un hecho aislado, sino que es algo común, pues entonces no puede ser fruto del azar. Aparte, normalmente para el ser que tiene esa manifestación visual, casi siempre se le aparece a alguien que aquel no esperaba, que menos esperaba. Por ello es que la imaginación no interviene en ninguna manera en el fenómeno. Hay una palabra que me hace gracia, bueno, porque Kardec también era filólogo, ¿no? Entonces a los negacionistas del mundo espiritual, estos, les llama alucinacionistas. Es una palabra que también, de otras tantas que se inventó, ¿no? Y entonces a estos alucinacionistas les dirige la siguiente pregunta. ¿Alegarán que el alma, siempre y cuando admitan que ésta existe, tiene momentos de sobreexcitación en que sus facultades se hallan exaltadas? Estaríamos de acuerdo, pero cuando lo que se ve es real, no se trata de una ilusión de los sentidos. Si en su exaltación el alma está viendo algo que no encuentra presente, es porque ella se traslada. Y si nuestra alma posee la capacidad de trasladarse de sitio en que se halla la persona ausente, ¿qué impide que el alma de esa misma persona pueda llegar hasta donde nosotros estamos? Bueno, recordando de esta manera a los alucinacionistas que si una teoría a la cual se le pueden oponer hechos contrarios será falsa e incompleta, demostrando que es insuficiente la hipótesis del inconsciente excitado con la que los adversarios del espiritismo intentan explicar fenómenos totalmente espirituales y normales. Muchos científicos y muchos pensadores de la actualidad, al igual que antes, afirman que todo se produce en la mente y tratan de excluir al alma de estos fenómenos sin tener en cuenta todas las investigaciones espíritas. Pero bueno, les guste o no, la propia ciencia se encargará de corroborar todo este conocimiento que aquí venimos a aprender. ¿Será entonces que habrá alucinaciones según el sentido de esta palabra? Bueno, pues Kardec, claro,
Recurrió a los espíritus superiores y les preguntó: ¿son siempre reales las visiones o a veces se trata de una alucinación? Cuando en sueños o como fuere, vemos, por ejemplo, al diablo o cualquier otra cosa fantástica e inexistente. ¿No es este un producto de nuestra imaginación? ¿Y qué contestaron? Pues que en ocasiones sí, pero cuando se ha quedado impresionado por ciertas lecturas o por historias de brujerías. Uno las recuerda y cree en ver entonces lo que no existe. Mas hemos dicho también que el espíritu, con su envoltura semimaterial, puede adoptar todo tipo de formas para manifestarse. Así pues, un espíritu burlón podrá aparecerse luciendo una cornamenta y provisto de garras, si tiene intención de mofarse de la credulidad de las gentes. Un espíritu bueno, en cambio, pues se mostrará con alas y un semblante radiante. Y Kardec siguió preguntando: ¿es posible considerar como apariciones los rostros y las imágenes más diversas que se nos presentan a menudo cuando estamos somnolientos o simplemente al cerrar los ojos? Y nos contestan que tan pronto como los sentidos se aletargan, el espíritu se desprende y puede ver, cerca o lejos, aquello que no podría percibir con los ojos del cuerpo. Estas imágenes son muy frecuentemente visiones, pero que pueden tratarse a sí mismo de un efecto de las impresiones que la vista de ciertos objetos ha dejado en el cerebro, el cual conserva sus huellas, así como la de los sonidos escuchados. El espíritu desprendido está viendo entonces en su propio cerebro esas huellas que han quedado impresas en él, como en una placa fotográfica. Su heterogeneidad y mezcla forman conjuntos extravagantes huidizos que casi al punto se borran pese a los esfuerzos que se hagan para retenerlos por más tiempo. A una causa similar hay que atribuir ciertas apariciones fantásticas que no tienen nada de real y que se producen a menudo cuando se está enfermo. Bueno, pues los espíritus nos hablan de cómo podemos estar influenciados por ciertas lecturas o por ciertas historias que hayamos escuchado o leído, imprimiéndose en nuestra memoria y pudiéndose conservar hasta que un día, por alguna causa, afloren de tal manera que nosotros lo vamos a percibir como si fuera una realidad. Pues me acordé de ejemplos de la literatura mundial, ¿verdad? Estas cuestiones las podemos encontrar, por ejemplo, en el Quijote, ¿no? Muy influenciado por los libros de caballerías, o también en el libro de Flaubert, Madame Bovary, en donde la lectura que hacía esta señora de libros, o esta joven, de libros de novelas románticas, de príncipes, de castillos, pues la marcó enormemente en su vida. En la segunda respuesta que dan los espíritus, nos dan información sobre lo que ocurre cuando descansamos mediante el sueño. En el desprendimiento podemos ir y venir, ver imágenes y ver imágenes también interiores y exteriores. Y esto puede llegar a mezclarse de tal manera que un ligero recuerdo de ellas nos puede generar confusión al no entender nada de aquello, porque es una mezcla de imágenes, de sonidos, incluso. Y este ejemplo nos ponen para entender qué puede pasar cuando esas visiones las tengamos en vigilia, cuando estamos enfermos, ¿eh? Cuando estamos en vigilia, pero cuando estamos enfermos. Entonces dice que en un cerebro sano y bien constituido, esas impresiones son nítidas y definidas. Si el cerebro no se encuentra en tan buenas condiciones, aquellas se borran y se confunden. De ahí la pérdida de la memoria o la confusión de las ideas. Esto parecerá aún menos extraordinario si se acepta, como en frenología, un destino especial para cada sector e incluso cada fibra del cerebro. Bueno, aquí tenemos que hacer un pequeño alto en el camino para explicar sencillamente lo que proponía la frenología. Franz Joseph Gall, fisiólogo y anatomista alemán, después de sus estudios propuso la hipótesis fisiológica que recibió el nombre de frenología, en la cual el cerebro sería una agregación o conjunto de órganos y a cada uno de estos correspondería una facultad intelectual, un afecto o un instinto. Bueno, pues a día de hoy
Esta hipótesis ha sido descartada por carecer de fundamento científico, reemplazándose por la teoría de las localizaciones cerebrales, según la cual se asigna a zonas específicas del cerebro sendas funciones psicológicas o facultades. Bueno, en estado normal, esas imágenes son fugaces y efímeras, porque todas las partes del cerebro funcionan libremente, pero en estado de enfermedad el cerebro está más o menos debilitado. No existe más el equilibrio entre todos los órganos y solo algunos de ellos conservan su actividad, mientras que otros permanecen de alguna forma paralizados, ¿no? De ahí la persistencia de ciertas imágenes que no se han borrado, como ocurre en estado normal, por las preocupaciones de la misma vida, ¿no? Esa es la verdadera alucinación. Y mirad lo que dice aquí, la causa primera de las ideas fijas. Y dice, la idea fija es el recuerdo exclusivo de una impresión. La alucinación es la visión retrospectiva por el alma de una imagen impresa en el cerebro. Bueno, para explicar esta cuestión se aplica una ley fisiológica, la de las impresiones cerebrales. Pero hay que recurrir a la intervención del alma, que tiene facultades distintas a la de la materia. Y aquí habla muy claramente sobre la alucinación real, aquella que vive del pasado, la idea fija, que la podemos encontrar en muchos desencarnados, también en encarnados, y que sufren, pues de una manera o de otra, por esa monoidea. Esta hipótesis da cuerpo a la alucinación, le da una base, le da una razón de ser, mientras que los fisiólogos, que solo contemplan la materia, se refieren siempre a la sobreexcitación, a la exaltación, a la imaginación, pero les falta precisión en sus teorías, porque no observan las distintas fases que tienen estos fenómenos. La imaginación también desempeña un papel que es preciso distinguir de la alucinación propiamente dicha, porque estas dos causas están a menudo reunidas. Aquella presta a ciertos objetos las formas que estos no tienen, como hace ver una figura en la luna o animales en las nubes. Como podemos comprobar todos, en la oscuridad, por ejemplo, pues los objetos no los percibimos con todas sus partes, porque los contornos no están nítidamente definidos. Por ejemplo, en nuestro mismo dormitorio, la simple presencia de una vestimenta colgada, pues ya nos puede sugerir la presencia humana. Si encima a esto le añadimos el miedo o la credulidad ya exagerada, pues ya la imaginación va a hacer el resto. Vamos, no digamos si nos sorprende la noche en el monte, ¿no? Lo que podemos creer ver. Por tanto, es importantísimo que distingamos lo que es una ilusión de lo que es una aparición. Y vamos a ver más sobre esta cuestión. Las verdaderas apariciones tienen un carácter que para un observador experimentado no permite confundirlas con los efectos que acabamos de citar. Con ellas como ellas pueden tener lugar en pleno día, se debe desconfiar de las que se cree ver por la noche, por temor a ser víctimas de una ilusión óptica, como venimos diciendo. Además, hay en las apariciones, que esto es muy importante también, como en todos los otros fenómenos espíritas, el carácter inteligente, que es la mejor prueba de su realidad. Por ello, toda aparición que no dé señales de inteligencia la podemos clasificar como una ilusión. ¿Podemos explicar, después de lo que hemos estado viendo, todos los casos de visión? No, claro que no. Pero las teorías de la alucinación que exponen los materialistas son insuficientes para explicar la totalidad de los hechos. Entonces debe existir algo más, mucho más allá de la alucinación propiamente dicha, y en donde el espiritismo tiene mucho que aportar para buscar la verdad en estos asuntos. Después de examinar diversos casos de visiones frecuentes, dice Kardec que es imposible atribuirles el mismo origen de la alucinación. Y dice así:
Al tratar de dar a esta una explicación plausible, hemos querido mostrar en qué difiere de la aparición. En uno y otro caso, es siempre el alma el que ve, y no los ojos. En el primero, ella ve una imagen exterior y en el segundo, una cosa exterior, si así podemos expresarnos. Esto es importante tenerlo claro. Una alucinación sería la visión de una imagen en nuestro interior, mientras que la aparición evidentemente es una imagen que está fuera de nosotros, ¿no? Una imagen exterior que se nos presenta. Puede pasar que se nos presente espontáneamente una persona, pues a la cual ni siquiera estábamos pensando en ella, ni la hemos recordado y damos por hecho que pues esta persona está gozando de buena salud. Y encima ella nos viene a contar los pormenores de su muerte. Pues qué casualidad, ¿no? Que su aparición coincida con el momento de su muerte. Y encima conozcamos cómo murió. Además, sin tener ninguna noticia ni estar acordándonos de ella. Esto es a lo que se refiere la ciencia cuando habla de alucinaciones benignas, pero ni dan una explicación clara ni tampoco dan su brazo a torcer. Se puede pues incluir entre las alucinaciones a las visiones fantásticas que no tienen nada de real. Entre tanto, no sucede lo mismo con las que revelan actualidades positivas que están confirmadas por los propios acontecimientos. Pues sería absurdo explicarlas con las mismas causas y aún más absurdo sería atribuirlas al acaso, que es la razón suprema de los que no tienen nada que decir. Pues solo el espiritismo puede explicarlas con la doble teoría que hablábamos antes del perispíritu y la de la emancipación del alma. Pero ¿cómo creer en la acción del alma cuando no se admite su asistencia? Pues nada, la ciencia, a pesar de todos los avances que ha realizado, todavía es incapaz de dar una explicación que nos convenzca de todos estos fenómenos. Principalmente por querer explicarlos todo, como decíamos antes, siempre desde la materia, obviando el elemento espiritual. Cosa que sería importante que tuvieran en cuenta, sobre todo el periespíritu, porque en medicina, por no ir más lejos, se darían pasos muy importantes en el diagnóstico y en el tratamiento de un sinfín de enfermedades. Bueno, pues vamos a ir acabando. El fenómeno de la aparición, esto también es interesante, aunque nosotros lo conocemos, pero bueno, hay que hablar de ello. El fenómeno de la aparición puede producirse de dos maneras. O es el espíritu que viene a encontrar a la persona que lo ve, o es el espíritu de esta que nos transportamos y vamos a encontrar al otro. Y para ello, en este capítulo de la revista Espírita, Kardec cita dos ejemplos, ¿no? Justo uno de cada. En uno cuenta que un oficial del ejército se encontraba en África, un francés, y un día vio en su frente, de frente a él, un cortejo fúnebre que pertenecía a un tío suyo que vivía en Francia y al cual hacía mucho tiempo que no veía. Hay que decir que estaba sorprendido, pero completamente despierto. Estaba despierto, porque vio con claridad la escena completa del cortejo, desde la salida del tanatorio hasta la llegada a la iglesia y posteriormente al cementerio, que también además apreció otros detalles de la gente que iba y todo. Bueno, alertado por lo que vio, escribió a Francia para tener noticias de su tío y efectivamente le confirmaron que había fallecido y el cortejo fúnebre coincidía con el mismo día que él tuvo la visión. Bueno, en este caso vemos cómo es este oficial del ejército el que se desplaza hacia Francia, por así decir, sí, hacia Francia, donde se está produciendo el cortejo, y no al revés. De estos casos suponemos que hay bastantes. Hay en otro caso que se trataba además de un médico conocido de Kardec, y cuenta que este médico tenía una joven paciente a la cual le recomendó que se fuera a vivir al interior del país porque el clima de Francia pues, no la convenía para la enfermedad que tenía, ¿no? Imagino la humedad, ese frío. Bueno, pues ella obedeció, ¿no? Entonces, al pasar 6 meses, ni pensaba, ni había tenido más noticias de ella. Una noche, sobre las 10, oyó que llamaban a la puerta de su consultorio. Y como pensó que traían a un paciente, dijo que entrase.
Sorprendido vio a la mujer que había atendido 6 meses atrás, la vio pálida, pero con la misma ropa que se presentó en la otra ocasión, ¿no? Y que le dijo, cuando le vio, le dijo, doctor Mayo, porque este señor se llamaba Félix Mayo, doctor Mayo, vengo a deciros que he muerto. Bueno, al tener la conciencia que él estaba completamente despierto y que nadie había entrado, pues buscó información sobre la mujer y efectivamente se enteró que había muerto la misma noche de su aparición. En este caso, como vemos, es la desencarnada la que va hacia el sujeto, hacia el médico. Bueno, son dos casos de apariciones positivas, inteligentes, pues se confirman precisamente por los propios hechos. Bueno, pues para acabar, vamos a acabar con Allan Kardec también, y en una cosa que encontré en el libro de ¿Qué es el espiritismo? Y creo que resume un poco todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y dice así: entre los adeptos del espiritismo, como en todas las cosas, se encuentran entusiastas y exaltados. Estos son, por lo general, los peores propagadores, porque se desconfía de la facilidad con que admiten todo sin un examen profundo. El espírita esclarecido rechaza el entusiasmo que enceguece, observa los fenómenos con frialdad y calma, pues de este modo evita ser víctima de ilusiones y mistificaciones. Dejando a un lado la cuestión de la buena fe, el observador novato debe, ante todo, tomar en cuenta la seriedad del carácter de aquellos con quienes trata. Pues muchas gracias por vuestra atención.